Hola, buenos días. Vamos a comenzar con el video introductorio del modelo conceptual. El otro día tuvimos en clase, vamos a comenzar con un repaso un poco teórico. La idea es que sean dos videos, para que no sea muy largo, en el cual veamos la parte teórica primero, y después un poco de la parte práctica. Modelo conceptual, de su sigla MER, ¿no? Modelo, entidad, relación, ¿no? Es un modelo en el cual se identifican dos objetos, las entidades por un lado y las relaciones por el otro. Es como la esencia de las bases de datos relacionales, ¿no? Se centra en las entidades, que son objetos de mi relación, de mi base de datos, y las relaciones, ¿no? Que son los vínculos que hay entre las entidades. Es la parte de teoría, obviamente, que es para que ustedes la lean, ¿ah? Pero por ejemplo, el marco conceptual, ¿no? Que se desarrolla con el modelado de base de datos que se estructuran sobre objetos que se relacionan entre sí, cumpliendo una serie de restricciones. Acá hay unas cuantas palabritas que son clave: restricción, por ejemplo, relacionan, ¿no? Objetos, ya vimos que los objetos son las entidades, ¿no? Las relaciones son los vínculos entre las entidades y las restricciones son pautas, condiciones que se deben de cumplir en mi base de datos. Se utilizan para definir los datos. Permite declarar una gran cantidad de restricciones, tanto sobre las relaciones como sobre el conjunto de entidades. No tiene DML. DML estándar. Un DML es un lenguaje de manipulación de datos. O sea, el modelo conceptual no tiene un lenguaje estándar para manipular los datos. Tiene un DDL gráfico, ¿no? DDL es un lenguaje de definición de datos, ¿ah? Y es gráfico, ¿no? Ese DDL gráfico es el diagrama entidad-relación, o lo que llamamos DER. El DER es la representación gráfica del modelo conceptual, es decir, un esquema, un modelado esquemático de objetos y características. Esto que es bastante teórico, es todo conceptual, lo vamos a ver más claro ahora cuando tomamos un problema y lo modelamos. La idea de las bases de datos es que primero yo no puedo ir directo a hacer la base de datos. Tengo que primero pensarla y diseñarla. Para diseñarla uso el DER. ¿Ah? Bien, los pasos. Los pasos son estos y lo ideal, sobre todo al principio, es seguirlos como si fuera una receta de cocina. Primero identifico los objetos o las entidades. Después las relaciones. Después las propiedades de los objetos, o sea, los atributos. Y después las restricciones. Vamos a verlo ahora con un ejemplo que va a quedar muy claro. Bueno, acá tengo la definición de cada uno de estos eh, conceptos que aparecen en cada paso. Entidad, objeto distinguible de mi realidad. Puede ser un objeto concreto, físico, un auto, una casa, una mesa, o conceptual, una clase, un trabajo, una asignatura. La diferencia entre un objeto concreto y un objeto conceptual es que mi objeto concreto es algo que yo puedo ver y tocar, básicamente, y las clases, el trabajo, la asignatura son cosas abstractas, ¿no? Son conceptos, básicamente, ¿ah? No son materiales. Pero una clase existe y tiene sus propiedades, ¿no? Tiene sus atributos. Y puedo relacionarla con otra entidad. Bien. Atributo, característica relevante de mi entidad. Si yo me paro, por ejemplo, en un objeto como un auto, ¿no? Un auto tiene un color, una marca, un modelo, que son características relevantes si yo fuese a hacer una base de datos con autos. Pero quizá la cantidad de, no sé, la cantidad de tornillos que tiene el auto no es un objeto relevante. Es una característica, pero no es un atributo, porque no es relevante. Bueno, los atributos pueden ser de distintos tipos, y vamos a ver más adelante que hay muchos tipos de atributos. Simplemente acá pongo algunos, que después lo vamos a ver. Esto lo vamos a ver más adelante, igual es parte de lo que vamos a ir aprendiendo. Bueno, relación, vínculo entre dos entidades, ¿no? O sea, una entidad se relaciona con otra y a eso se le llama relación.
es bien lineal, no hay mucha vuelta ahí. Y bueno, restricción son condiciones que se deben cumplir, ¿no? Por ejemplo, a nivel de entidades, un atributo determinante es un atributo obligatorio. Es una restricción, ¿no? Toda entidad tiene que tener un atributo que lo identifique. Que también esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Por ejemplo, yo tengo acá esto que el otro día lo trabajamos un poco en clase con los estudiantes que fueron. Vamos a ponerlo todo el mismo color para que empecemos de cero. Este es un caso de estudio. La idea es que yo leo la letra esta, ¿no? Me baso en estos pasos que están acá, ¿no? Me baso en los pasos y, bueno, voy encontrando cada una de las cosas. Lo primero, identificar objetos, ¿no? Entidades. Entonces leo. Un hospital, en un hospital se tiene un registro de pacientes, un registro de personal y uno de salas, con funcionarios que trabajan en esas salas y pacientes internados en esas salas. Del personal nos interesa el número de empleado, el nombre y la dirección y el teléfono. Sabemos que 2 empleados no tienen el mismo número. De los pacientes nos interesa el número de registro y el nombre, mientras que de las salas nos interesa el nombre y la cantidad de camas que tiene. También se sabe que un empleado trabaja en una única sala y que en una sala trabajan varios empleados. Lo mismo ocurre con los pacientes. Bueno, esta letra es muy cortita y está redactada, fue tomada de un curso de base de datos, está redactada de una manera muy sencilla e intuitiva. Primero nos muestra lo que estaría en el paso 1, después en el paso 2. Está como redactada sencilla para ir comprendiendo esto. Nos dice, en un hospital se tiene un registro de pacientes. Pacientes parece ser, ¿no? Algo que es importante porque hay un registro de pacientes y en un hospital los pacientes son importantes. Entonces, yo a pacientes le voy a tomar como una posible entidad, como un posible objeto. Un registro de personal, ¿no? Personal también parece ser importante, porque me pide que tiene que haber un registro de personal. O sea que personal también lo voy a tomar como una posible entidad. Y uno de salas. Y salas parece ser otro, ¿no? Ya acá me dice que hay 3 cosas que se registran. Son paciente, personal y sala. Con funcionarios que trabajan en esas salas. Fíjense que acá funcionarios también podría ser una entidad, pero funcionarios y personal son sinónimos. O sea, los funcionarios del hospital es el personal del hospital. Entonces, yo a funcionarios lo voy a tomar, cada vez que diga funcionario, lo voy a tomar como si dijera personal. Y pacientes internados en esa sala. Del personal, ¿no? Que ya dijimos que era una entidad, nos interesa el número de empleados. Fíjense que acá dice número de empleados, o sea que empleado, personal y funcionario serían como sinónimos, ¿no? Bien. Pero fíjense que acá dice, del personal nos interesa el número de empleado. Número de empleado sería una característica de personal o de funcionario. El nombre, la dirección y su teléfono, todas estas que están acá son características relevantes, ¿no? Del personal. O sea, son atributos, ¿no? Y acá, si seguimos leyendo, sabemos que 2 empleados no tienen el mismo número. Me dice, 2 empleados no tienen el mismo número. Esto, que 2 empleados no tengan el mismo número, es una restricción. O sea, me está diciendo que el número de empleado, este que está acá, es único para cada empleado. Esto es una restricción, es una condición. Aparece un no acá que es relevante en la letra. Después dice, de los pacientes ya vimos que era una entidad. De los pacientes nos interesa el número de registro, es una característica de paciente, el nombre, y el nombre. Solamente estos dos. Entonces, para esta letra me pide solamente estos 2 atributos. Una cosa muy importante es, yo podría poner más atributos de los pacientes, pero me voy a centrar solamente en los que pide la letra. Siempre leo la letra y de ahí saco los datos, no invento nada. Mientras que de las salas nos interesa el nombre y la cantidad de camas de la entidad sala,
¿Ah? Nos interesa nombre y cantidad de camas que tiene. O sea que nombre y cantidad de camas son características relevantes de salas. Me queda un poco de letra acá que también dice, también se sabe que un empleado trabaja en una única sala. Esto, un empleado trabaja en una única sala, es una restricción. Dice que en mi base de datos, un empleado, mejor dicho, en mi hospital, un empleado trabaja en una única sala. Entonces mi base de datos tiene que poder reflejar eso. Y dice después, y que en una sala trabajan varios empleados. Esto es otra restricción. Lo mismo ocurre con los pacientes, o sea que si lo mismo ocurre con los pacientes, la restricción esta aplica tanto para empleados como para pacientes. Bien, vamos a todo esto que ahora simplemente acá lo seleccioné con color, vamos a pasarlo a esta especie de receta, ¿no?, que creamos. ¿Identifiqué los objetos? Sí. ¿Las relaciones? Sí. ¿Los atributos? También. ¿No? Y las restricciones también. ¿No? Las relaciones no las marcamos acá, ¿no? Porque me olvidé. Simplemente dije, en un hospital se tiene registro de pacientes, vimos que pacientes era una entidad, personal también. O sea, fíjense que dice, con funcionarios que trabajan. ¿Trabajan quiénes? Los funcionarios, ¿no? ¿Dónde? En las salas. O sea que esto es una relación, ¿no? Y pacientes internados en las salas. O sea, los pacientes se relacionan con sala a través de la internación. Entonces ya tengo las entidades, ¿no? Las relaciones, ¿no? Las características de las entidades, o sea, mis atributos, y también tengo algunas condiciones seleccionadas acá. Bien, con todo esto, yo lo que debería hacer al principio sería escribirlo, ¿no? 1. Identifico las entidades. El símbolo de las entidades es un rectángulo, ¿no? Y siempre se escriben en mayúscula y en plural. Además, no puede haber repetidas. Yo no podría tener otra entidad personal acá, ¿no? Entonces, pacientes, salas, personal. Acá están mis entidades. 2. Identifico las relaciones. Entre mis conjuntos de objetos, las relaciones se escriben en minúscula y no se pueden repetir tampoco y van dentro de un rombo, ¿no? Por ejemplo, los pacientes se internan en salas. A ver, vamos a ponerle violeta acá, que fue el color que usé arriba, ¿no? Y después dice que el personal trabaja en salas. Entonces, paciente trabaja en, acá podría ponerlo así, debería ponerlo así, ¿ah? Trabaja en, y internan o internados podría ser, ¿ah?, en salas. Estas serían mis relaciones. Paso número 3, determino propiedades de los objetos, o sea, atributos. Los atributos, por ejemplo, de personal serían número de empleado, al cual voy a subrayar porque era una restricción que tenía que no podía estar repetido, ¿no? Era una restricción, ¿no? Sabemos que 2 empleados no tienen el mismo número y lo voy a subrayar porque esto es una característica que me identifica la entidad, ¿no?, y que se llama atributo determinante. ¿Ah? Lo vamos a seguir viendo más adelante. Nombre, dirección y teléfono. ¿Ah? Bien, esto sería para todas las entidades. ¿Ah? Y después, 4, determino restricciones. Un empleado trabaja en una única sala. Primero las escribo así, con lenguaje natural. Después, en una sala trabajan varios empleados. Un paciente está internado en una sola sala. En una sala pueden haber varios pacientes. Bien. Hasta acá es este video donde explicamos la teoría. En el siguiente video vamos a hacer el DER, o sea, el diagrama entidad-relación de este problema.